Muy buenas Gracias. tardes para todas. Espero que estén bien en cada una en sus países y hoy tenemos el segundo día de nuestro taller de capacitación en comunicación, la importancia de la comunicación como una estrategia política. Teníamos, como saben, todas teníamos una tarea que nos había dado la compañera Alex. Entonces, la idea un poco, ella lo decía hoy, que nosotras seamos las que hablemos. Ella hoy nos quiere escuchar. Entonces, si arrancamos, por favor, comenzando diciendo, por supuesto, nuestra frase o nuestro reclamo o como quieran que le llamemos, por favor. 38, Hola. 70. Compañera de Galaxy J2, si puede poner su micrófono apagado. Fantástico, muchas gracias. Entonces, arrancamos, compañeras. No sé si querés decir algunas palabras, Ale, y luego comenzamos escuchando a las compañeras con su posicionamiento o reclamo. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes a todas las compañeras, bueno, a todo el equipo y a todas las personas de comunicación, que creo que también hay algunas conectadas. Muchas gracias de vuelta por encontrarnos, por el tiempo y pues justamente lo que dice Lucy, esperamos poder escucharlas a las compañeras que se hayan tomado los minutitos para desarrollar el breve ejercicio que consistía en redactar un mensaje o un breve párrafo en reclamo a cada uno de los gobiernos de sus países por la interrupción voluntaria del embarazo, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, sin más que decir, a ver si alguna compañera quisiera empezar a leerlo. La idea sería compartir lo que escribimos, por supuesto también plantear las preguntas que tengan del último encuentro, si las tuvieran sería maravilloso. Y luego de compartir y de escucharlas a ustedes, que nos comenten cómo redactaron ese mensajito, si pudieron hacerlo, qué dificultades encontraron al hacerlo, qué facilidades encontraron. Y luego de socializar lo que vimos, sería de pronto cerrar haciendo un muy breve análisis de lo que trabajamos y de lo que estamos desarrollando, que es la diferencia entre el mensaje político y el mensaje ONGista de ONG. Dicho eso, la compañera que se anime a arrancar, sería muy lindo escucharlas. Bueno, como nadie se va a animar, volveré a nombrar por países. Hola. Hola, ¿quién está por ahí? Regina. Muy bien, Regina. Excelente, arranquemos escuchándote. Bueno, ya voy. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, Regina, perfecto. Bueno, y voy. El mensaje desde Resmude: exigimos al Estado de Honduras que garantice el aborto legal y seguro para las mujeres y la deplidación del mismo. Se han registrado casos donde jóvenes, mujeres y niñas han sido víctimas de abuso sexual y se les ha obligado a concebir al bebé, poniendo en riesgo su vida y la de la criatura. Se han detenido y castigado con más de 10 años de prisión a mujeres que se han visto en la necesidad de abortar la forma clandestina, exponiendo el riesgo de muerte ya que no desean parir. Es necesario la despenalización del aborto por las 3 causales, ya que esto beneficiará al acceso seguro de las mujeres trabajadoras sexuales. Regina, muchísimas gracias. Muy bueno. ¿Alguna otra compañera que quiera continuar? Pero señor,
Hola. Aló. Tenemos 3 horas alzando la mano, Ale. No veo la manito, perdón. Adelante, República Dominicana. Ay, gracias. Ya es tiempo que el Estado Dominicano asegure las vidas de las mujeres. Las trabajadoras sexuales necesitamos que se despenalice el aborto en 3 causales, en donde se garanticen los derechos sexuales y reproductivos. El impulsar la despenalización da la garantía de respetar los derechos fundamentales de las mujeres en República Dominicana. Buenísimo, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra compañera que quiera continuar? Muchas gracias. Yo. Muy bien, Guatemala. Sí, no sé si alguien levantó la mano antes que yo, pero no sé. Como mujer trabajadora sexual, estoy condenada a la clandestinidad, al ejercicio en condiciones indignas, a la muerte y a las consecuencias del aborto inseguro. Mis compañeras mueren y eso no puede seguir pasando. Muchos años atrás venimos teniendo embarazos no deseados. Embarazos no deseados. Por la mala, por la clandestinidad del aborto. Santo Dios, ni yo misma no entiendo a mi letra. Podemos quedar embarazadas por un accidente laboral, por una violación. Está en juego nuestra vida. Por eso, como mujer trabajadora sexual, exijo la legalización del aborto legal y seguro ya. Muy bueno, Emma, muchísimas gracias. ¿Alguna otra compañera? Hola. Hola, chicas. Acá estamos Catalina y Carolina de Margen, Chile. Adelante, Chile. Bueno, como trabajadoras sexuales organizadas, exigimos al gobierno chileno el legítimo derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por una maternidad deseada y no más muertes por abortos clandestinos. Aborto libre y legal ya. Las 3 causales no bastan. Muchísimas gracias, chicas, muy bueno. Hola. Hola, ¿me escuchan? Connie. Sí, bueno, nosotros hicimos algo, pero lo que pasa es de que lo tenía Zuleima y anda trabajando en este momento. Las trabajadoras sexuales pedimos al Estado la aprobación de las 4 causales por la vida y la dignidad de las mujeres trabajadoras sexuales. Muchas gracias, Connie. Espérate, que escucho re mal. Hola. Compañera. Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? El mensaje de UNES sería aborto legal, accesible y seguro para no estar más hacer abortos clandestinos y exponer nuestros cuerpos, nuestras vidas. Aborto legal y seguro. Muchísimas gracias. ¿Alguna compañera más? Hola. Yo, Mónica. Desde la Asociación Unida la Esperanza exigimos al gobierno de Paraguay que se haga una política pública sobre el aborto legal, porque aquí jamás
de los 35 años de dictadura jamás pudimos hablar o tener una política pública sobre el aborto legal. Hay violaciones de niños, niñas, abuso sexual de niños, niñas, adolescentes. El 14-15% de las adolescentes están embarazadas por violaciones de su entorno. Entonces jamás acá se pudo hablar sobre el aborto legal. Porque en nuestro país, nuestro presidente luego es un religioso que dice que él se levanta y lee la Biblia. Entonces, lo que nosotros exigimos desde al gobierno paraguayo, que se haga una política pública y que se hable sobre el aborto legal y la ley, para que pueda salir la ley, para que nosotras las mujeres, no solamente las trabajadoras sexuales, sino a todas las mujeres que se puedan defender de las violaciones y que puedan tener sus derechos cuando no quieran acceder al embarazo no deseado, ¿verdad? Y también por las violaciones. Si a mí me violaron, yo no voy a querer tener ese hijo. Entonces, sobre eso también para mí es muy importante eso también. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mónica. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra compañera? ¿Algún otro país por ahí? Le tenemos a Nicaragua, Costa Rica. Lucy, aquí vamos, Nicaragua. Muy bien. Muy buenos días, compañeros y compañeros. Bueno, en nuestro país, ¿verdad? Como mujeres demandamos el derecho a la salud integral, incluyendo la atención en casos de aborto. En nuestro país, si bien se sabe, pues tenemos prohibido hablar del aborto. Ahora imagínense una atención en salud que vayamos a tener. Entonces, por eso decimos que como mujeres, pues tenemos derecho a demandar la salud. Gracias. Muy bien, muchísimas Gracias, gracias. Nicaragua. Costa Rica, Panamá. Panamá, aquí. Muy bien, Irina. Saludos a todas. Bueno, desde Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá le exigimos al gobierno panameño legalizar el aborto libre y gratuito, ya que a causa de no estar legalizado y ser clandestino, tanto nosotras las trabajadoras sexuales u otras mujeres morimos en el intento. Excelente. Muchísimas gracias, Irina. Costa Rica. Adelante, Costa Rica. Bueno, buenos días a todas. Buenos días, porque todavía aquí es buenos días. Nosotros lo que pusimos fue aborto legal, no clandestino, por mi vida. Eso sería. Muchísimas gracias, Nubia. ¿Alguna compañera más que quiera compartir? Ya habló Connie, ¿verdad? Porque no le entendí muy bien yo. Hola. Hola. Creo que ya estamos todas. Listo. Bien, perfecto. Pues primero, muchas gracias por tomarse los minutos para trabajar en el ejercicio. Está muy bueno todo lo que hicieron desde sus países y además sirve mucho para entender un poco el momento que vive cada país según la discusión de la despenalización del aborto. Eso también es algo muy interesante. A mí me parece que hay cosas muy valiosas en cada uno de los mensajes que crearon y me gustaría mucho resaltar Ale, sí. ¿me das un minuto? Porque ahí Claro. le veo a Perú. Hola, Azucena, sácate el micrófono. El micrófono, Azucena. Tu micrófono, Azucena. Ahí. Eso.
Ya, listo. Ya, bien, nosotros le pedimos al gobierno que el aborto sea libre y legal y que nosotras mismas pues, decidamos, ¿no? Si podemos tener o no lo ponemos, porque muchas mueren por este motivo de que hacen los abortos a escondidas, muchas perdemos la vida por practicantes y eso, ¿no? Entonces eso es lo que le pediríamos al gobierno, que el aborto sea libre y legal. Gracias, Perú. ¿Te puedo leer algo? Muchas gracias, Azucena. Como mujeres libres para decidir sobre nuestros cuerpos, las trabajadoras sexuales del Paraguay queremos que se respete nuestro derecho al aborto. Muy bueno, Lucy, muchas gracias. Camila está levantando la mano. ¿Quién? Camila, una compañera. Camila, adelante. Hola, buenas tardes, soy de Bolivia. Bienvenida. Muy bien, Bolivia, te escuchamos. Bueno, yo no estuve en la reunión de ayer, del anterior, primera vez que entro. Bueno, yo no estoy ni contra ni a favor del aborto, pero sería bien que aquí en Bolivia lo legalicen para las mujeres violadas, mujeres, para nosotras mismas, para las trabajadoras. Porque aquí en Bolivia hay mucha violación, niños que les violan a los 15, 16 años y les obligan a tener. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Camila. Eso sería mi opinión de mí, ¿no? Estoy más o menos a favor. Muchas gracias. Camila, muchísimas gracias. Ahora sí te escuchamos, Ale, de vuelta. Vale, venga. Bueno, entonces, me quiero tomar unos segunditos para poner un poco en contexto a Camila, que la compañera no estuvo en la anterior capacitación. Camila, primero, bienvenida, qué rico pues que nos estés acompañando hoy. La Retrasex este año lleva a cabo una serie de ciclos de capacitación para todas las compañeras y empezamos con el tema de la comunicación. Yo soy Alexandra, la asesora de comunicación en la Retrasex, así que, bueno, mucho gusto. Y arrancamos hace 15 días con el primer taller para hablar de la comunicación política, que es la que procuramos siempre hacer desde las organizaciones nacionales de trabajadoras sexuales y desde la Retrasex, tratando de identificar la necesidad de hacer comunicación política para la incidencia política en los países. El encuentro pasado de hace 15 días hicimos un breve repaso sobre qué es la comunicación política y por qué nos sirve. Y cerramos con un breve ejercicio para hoy que consistía en que las compañeras desde cada uno de sus países redactaran un mensaje muy breve dirigido a sus gobiernos pidiendo por la despenalización del aborto. Así que en ese contexto se dio todo este intercambio. Bueno, de vuelta, dicho sea de paso, muchas gracias a todas por tomarse el tiempo de hacer el ejercicio, por compartirlo. Gracias también a Camila por juntarse con nosotras hoy y dar su opinión. Les decía que hay situaciones, hay cosas muy valiosas en cada uno de sus mensajes que yo fui tomando nota y que tienen que ver con esto que estamos trabajando y es la cuestión del discurso político. Así que me gustaría nombrarles un repasito muy rápido de esas breves cosas. Empezó Regina compartiéndonos su mensaje y hay cosas muy resaltantes, muy buenas para ver en el mensaje. En el caso de Regina, ella, por ejemplo, hacía el pedido, desde la organización hacían el pedido para todas las mujeres. Eso es muy importante, porque en el caso de la despenalización del aborto, aunque una mujer no decida abortar, ya es una mujer con más derechos en la sociedad. También hacía referencia Regina a los casos que se daban, a que se las obliga a las mujeres violadas a concebir, que corren riesgo de vida, y también mencionaba el deseo.
porque primero hay que tener deseo y no obligación, ¿verdad? Entonces, esos puntos están muy interesantes en lo que ella compartió. Luego Miriam y las compañeras de República Dominicana hacían alusión a que ya es tiempo que el Estado Dominicano, y eso es muy importante cuando uno construye un mensaje marcando el tiempo, porque quiere decir que ya es urgente. Es como cuando nosotras desde las organizaciones emitimos mensajes en los que llevamos mucho tiempo reclamando el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. El tiempo siempre es algo muy potente, porque no es lo mismo reclamar algo hace 15 días que reclamar algo hace 30 años. Entonces, eso está muy bueno en el mensaje de República Dominicana. Luego, pues, Emma de Guatemala también menciona la clandestinidad, que es algo muy, muy importante, y además ella en su mensaje juntó la clandestinidad para abortar y la clandestinidad en el ejercicio del trabajo sexual. Entonces, esto es muy importante para que vayamos viendo, porque aprendemos mucho de cómo se hizo toda la comunicación para avanzar en el aborto en la región. Bien, luego las compañeras de Chile me hicieron una mención muy interesante y muy importante, bueno, varias, sobre las trabajadoras sexuales organizadas. Ellas construyeron su mensaje y lo compartieron como trabajadoras sexuales organizadas. Y eso es bastante potente y muy político, porque pues todas ustedes son trabajadoras sexuales organizadas y justamente por eso están hoy acá en este taller. Entonces, ese también es un muy buen punto para que tengamos presente en la construcción de los mensajes que hagamos. Siempre resaltar que estamos organizadas y también por eso somos políticas. Ellas también señalaron la cuestión de decidir sobre nuestros cuerpos, que es la misma decisión que toman ustedes como trabajadoras sexuales, es decidir sobre sus cuerpos y que nadie más lo haga. Y además mencionan, para el caso chileno, que las 3 causales no bastan, que era la misma mención que hacíamos en Argentina hace unos meses y que se hace en muchos países de América Latina. La idea es que se pueda acceder siempre al aborto libre, seguro y gratuito, sin ninguna necesidad de tener ninguna causal, salvo el deseo que tenga una mujer de abortar. Luego, Connie mencionaba también, hacía el pedido directo al Estado, eso es muy político, y mencionaba la dignidad de las mujeres trabajadoras sexuales. Eso también es algo muy potente, porque cuando el discurso no es político, suele dejar de lado la dignidad. Luego, tenemos aquí, sí, la compañera, creo que fue la compañera Menchi, ella hablaba de la exposición de los cuerpos y de las vidas. Entonces, hace una petición de un aborto legal para no exponer los cuerpos. Y eso es algo muy potente porque no se suele hablar de los cuerpos y los cuerpos son políticos. Luego, la compañera Mónica, también de UNES de Paraguay, mencionó cosas muy interesantes. Por ejemplo, hizo alusión a la dictadura. Eso es muy importante porque los procesos políticos de nuestros países son los que nos marcan como pueblo. De hecho, sin ir muy lejos, el caso ahora de la constituyente chilena, bueno, me corregirán las compañeras de Chile, pero tiene que ver un poco con eso, con tirar abajo leyes que hicieron la dictadura. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso porque todos los procesos de dictadura siempre recortan derechos. Estuvo muy bueno eso, Mónica. Y además Mónica cerró aclarando que es un derecho no solo para las trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres. Y eso es muy importante también porque nosotras en la construcción de nuestros mensajes políticos tenemos un fin muy claro y una meta muy definida, que aunque es difícil, es muy importante, y es que la comunidad entera, la sociedad entera, empiece a entender la importancia de abrazar la lucha de las trabajadoras sexuales y que aunque una persona no sea trabajadora sexual, consigamos que nos apoye en el camino de defender el reconocimiento del trabajo sexual. Entonces, eso es muy importante mencionar, como hizo la compañera, que es para todas las mujeres, un derecho para todas. Bien, desde Nicaragua también creo que hay una cuestión muy interesante. Ellas mencionaban que por el contexto político nicaragüense no se puede hablar de derecho al aborto
Y si uno no puede hablar de un derecho, pues muchísimo menos hablar de poder ejercerlo y llevarlo a cabo. Entonces ellas hacían mención al derecho a la salud integral y mencionaban la salud. Es muy interesante eso porque claramente en Nicaragua de pronto nos pueda seguir sirviendo hablar de derecho a la salud para hablar de algunos derechos. Entonces, esto porque es importante este ejercicio, porque en el caso, por ejemplo, de las compañeras de Nicaragua, ellas han podido identificar en qué aspecto, a partir de qué derechos pueden empezar a intervenir reclamando el derecho al trabajo sexual. Como todos los contextos políticos son diferentes y todos los contextos políticos nos atraviesan de maneras distintas, uno tiene que ir encontrando por dónde mete un tema. Entonces, está muy bueno lo que hicieron las compañeras de Nicaragua al reconocer que hay que meterlo por el derecho a la salud. También Irina desde Panamá mencionó la clandestinidad. Es un punto muy clave porque también nos afecta mucho a las trabajadoras sexuales. Igualmente Costa Rica y Azucena en Perú también. Ella menciona el tema de abortar a escondidas, que es justamente el tema de la clandestinidad. Aborto hubo, siempre va a seguir habiendo, es así, porque abortar es algo tan habitual en nuestra especie como parir. El asunto es si es clandestino o no es clandestino. Bueno, el trabajo sexual responde a una dinámica muy parecida. ¿Por qué exigimos el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo? Porque el trabajo sexual existe, porque el trabajo sexual va a seguir existiendo. Entonces, le exigimos a los gobiernos que no sea más clandestino, porque nos pasan cosas muy similares. Ponemos en riesgo la vida, la salud, el cuerpo, la integridad, nos violan los derechos humanos, hay mucha violencia institucional. Bueno, ante un fenómeno que ocurre, lo mínimo que debe hacer un Estado es legislar. Tiene que ser dentro de el respeto a los derechos de todas las personas. Lucy hizo mención a algo muy interesante. Ella compartió un mensaje en el que decía que como mujeres libres para decidir sobre nuestros cuerpos. Eso es muy potente políticamente, porque somos mujeres libres para decidir sobre nuestros cuerpos. No le estamos pidiendo permiso a nadie, muchísimo menos a un Estado, si nos da permiso de ser libres de decidir sobre nuestros cuerpos. Pues ni más faltaba, es que la libertad ya es nuestra. Lo que hacemos es defenderla. Entonces, emitir el mensaje como mujeres libres para decidir sobre nuestros cuerpos es de mucha potencia política. La compañera Camila en Bolivia, cuando opinaba sobre el tema y nos compartió su opinión, manifestó que está muy bien que lo legalicen incluso para nosotras mismas. Volvemos al mismo tema. Es un derecho que nos compete a todas. Ahora, muchas gracias nuevamente. Yo a ustedes les pregunto si ustedes ven, si ustedes encuentran que hay similitudes o hay diferencias entre esto que venimos hablando de la despenalización del aborto, que haya una ley que regule el aborto en cada país, y lo mismo con el trabajo sexual. ¿Ustedes creen que eso tiene algo que ver o que no tiene nada que ver? O cómo es en cada uno de sus países, por supuesto. No sé si alguna quiera compartir su opinión al respecto. Yo creo que de hecho el ejercicio estuvo muy bueno justamente por esa similitud que tiene que ver con la autonomía de nuestros cuerpos y también que se entrecruza como con esta moral tan conservadora de la sociedad y el estigma que existe a las mujeres que abortan como también a las que decidimos ejercer el trabajo sexual. Creo que estuvo por ello muy, muy bueno el ejercicio. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con eso y además que no nos podemos olvidar que nosotras reivindicamos el trabajo sexual como un trabajo y que es un derecho laboral, ¿verdad? Que es un derecho laboral y que justamente eso que decía la compañera, la libertad sobre nuestros cuerpos.
¿Alguna opinión, compañera, que quiera compartir con nosotras y entre nosotras? Bueno, yo ahora entonces le voy a pedir apoyo a Carlos para pasar un PPT en el que les muestro unos ejemplos sobre cómo se aborda nuestro tema. Gracias, Carlos. Buenísimo. Bueno, esta es la introducción. Este es un ejemplo que les traigo para hoy sobre cómo se aborda el tema del trabajo sexual respecto a la comunicación, como la estamos viendo, ¿no es cierto? Como comunicación política o de organizaciones políticas o comunicación ONGista de ONGs. Antes de arrancar con el PPT, que es la presentación que vamos a ver, le quiero preguntar a las compañeras si hay alguna que no sepa qué es una ONG. ¿Alguna que quiera? Mariana, aquí mi compañera, yo sí sé, pero me gustaría que mi compañera, que ella es bien bastante nueva, le explicaras y así le explicas a todas las demás, las que no sepan. Buenísimo, buenísimo, Nubia. Bueno, ONG quiere que son 3 letras que hemos visto todas, todo el tiempo. ONG quiere decir organización no gubernamental. Una organización no gubernamental es una organización que cumple funciones del Estado, cumple roles y funciones que debería cumplir un Estado, sin embargo, no es una organización estatal ni gubernamental. En América Latina, también en África, encontraron su mayor esplendor en la década del 90, que coincidió con una época en la que los estados y los gobiernos decidieron, por un lado, privatizar muchas instituciones públicas y por otro lado, de la mano con esas políticas, decidieron dejar de hacerse cargo de obligaciones que tenían como estados y como gobiernos. La figura de la organización no gubernamental viene como anillo al dedo en esa época para cubrir esos vacíos que va dejando el Estado sin compromiso estatal, sin que el Estado se vea obligado a generar políticas públicas. Las ONGs han tenido muchas transformaciones desde los 90 acá, porque pues han pasado muchos años. Sin embargo, son la contracara, si se quiere, de las organizaciones políticas. En muchos puntos nos encontramos todo el tiempo y en muchos puntos no. Resulta que nos desencontramos porque al final la organización política va a exigir siempre los derechos, va a exigir siempre el accionar estatal, que es lo que corresponde, el cuidado y el respeto de los derechos fundamentales, y las organizaciones no gubernamentales, por lo menos en nuestra región y en África, algunas, no todas, pero se han caracterizado por no exigir ese cambio y ese reconocimiento de derechos. Entonces, al tener fines de trabajo distintos, se construyen mensajes de comunicación distintos. Y hoy, como ya lo habíamos adelantado hace 15 días, vamos a hacer un repaso sobre la diferencia en la construcción de esos dos mensajes. Hace 15 días nosotras habíamos cerrado con la pregunta de por qué nosotras hacemos comunicación política, y la respuesta era porque no somos ONGs, somos organizaciones políticas. Entonces, Carlos, si me acompañas con la siguiente, por favor. Siguiente, bueno, este es el objetivo general, que fue el mismo que compartimos la vez pasada, así que siguiente. Siguiente, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, los efectos y las consecuencias cuando la comunicación es política. Podemos ir a la siguiente. Siguiente. Bien, siguiente. Siguiente. Esto, así cerramos la vez pasada, esto era manera de recordar. Muy bien, acá estamos, perfecto. Entonces,
Este es un ejemplo del discurso ONGista, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, el titular dice, un proyecto pionero ayudará a las mujeres a abandonar la prostitución, ¿verdad? Ustedes como verán, el copete atrás. Ahí va. El copete, o sea, la línea de abajo del título dice, una ONG arranca fondos del gobierno para formar y propiciar un trabajo a las víctimas de trata y explotación sexual. Abajo de la foto, en la que se ven autos y 2 chicas en tanga, ponen, prostituidas esperan clientes en el polígono Marco. Bueno, esto es muy polémico y además es muy grave, ¿no? Pero vamos a pensar en el mensaje, en el discurso de esto. El proyecto pionero son los proyectos que siempre llevan adelante las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Proyectos pioneros siempre apuntan en sus discursos a ayudar a mujeres, a salvarlas, a rescatarlas, y la mujer siempre es víctima. La heroína o el héroe en los discursos ONGistas siempre es el proyecto. Siempre es la persona que redactó la idea que le presentó a un Estado. Nunca la protagonista es la mujer, nunca presentan a una mujer que trabaja, porque lo que hacen ustedes es trabajar, lo que hacemos una gran cantidad de personas es trabajar. Sin embargo, no hay un reconocimiento al trabajo, más allá de que son mujeres que trabajan, porque cuando existe el reconocimiento del trabajo, esta gente se queda sin trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver estos puntos de ayudar a las mujeres a abandonar la prostitución, ¿no? Y abajo, ustedes verán que dicen que el objetivo de la ONG que arranca fondos del gobierno, que era lo que yo les decía que hace una organización no gubernamental, es eso, trabajar con fondos del gobierno para formar y propiciar un trabajo. ¿Acaso lo que hacían antes no era trabajar? Entonces está muy importante que pensemos en cómo se construyen estos mensajes, porque estos mensajes lo que hacen es victimizar a las mujeres trabajadoras. Entonces, en el título son mujeres, en la bajada, que es como el subtítulo, son víctimas, y abajo de la foto son prostituidas. Vayan viendo cómo va cambiando el rango según el discurso de un proyecto pionero de una ONG. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, acá yo les traje un ejemplo que es como muy interesante de una ONG justamente que trabaja, según esta ONG, como todas las ONG que trabajan con el tema, trabaja con víctimas de trata y nunca reconociendo al trabajo sexual. Entonces, les traje este ejemplo para que lo veamos juntos porque es muy interesante además. Bien, apoyamos a mujeres víctimas de la trata. Y abajo dice, con fines de explotación, y denunciamos esta forma de esclavitud. Apoyamos, o sea, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Las mujeres de las que hablan o los técnicos y las técnicas que están dando este discurso? Pues claramente los protagonistas y las protagonistas son los técnicos y todos los curas que hay detrás de esto. Bien, siguiente, por favor. Esta ONG tiene una oferta de cursos especializados, hashtag contra la trata, y esto también, compañeras, viene al tema de mi insistencia casi insoportable con el tema del uso de los hashtags en la comunicación. Es muy importante y des en cuenta que esta gente también lo sabe. Entonces, esta gente hace cursos especializados contra la trata porque se supone que ellos son los que saben, ¿verdad? Tienen 7 líneas de formación para grupos profesionales. Curso básico trata de seres humanos, curso identificación a víctimas de trata, curso de intervención educativa, intervención jurídica, trabajo social, psicología y compromiso social. Derechos laborales por ningún lado. Siguiente, por favor.
Bien. Acá, destinatarios de nuestra formación. Bueno, todo ese despliegue de formación que tiene, por ejemplo, esta ONG, va a fuerzas de seguridad del Estado, entidades públicas, hospitales, centros de salud, universidades, otras ONGs, colegios profesionales y ámbitos eclesiales. En ningún lado están las mujeres, nunca. Entonces, los discursos ONGistas se construyen sobre esta base, la invisibilización absoluta de las mujeres que trabajan, siempre. Los protagonistas siempre son otros, que son, por ejemplo, toda esta lista a quienes va dirigida la formación, ¿verdad? Siguientes. Y siguiente. Bueno, esa, la gran pregunta, ¿a quién va dirigido esto? Ahora vamos a la siguiente, por favor, Carlos. Bien. Miren cómo construyen estos discursos a las mujeres. De víctimas a supervivientes y de supervivientes a ciudadanas. Quiere decir que ser ciudadana es el último escalón al que se llega, cuando en realidad ser ciudadana es la primera condición que tenemos. Por eso es muy importante pensar en por qué nuestra construcción del mensaje debe ser político y no debe ser en tanto ONGista, porque cuando incluso, aunque no nos lo propongamos y caigamos a veces en discursos que tienen tinte ONGista, estamos consiguiendo el efecto contrario al que buscamos con la lucha y el activismo del trabajo sexual en el continente, que es el que todas ustedes lideran. Alejandra, ¿puedo decir algo? ¿Sí? No, que estaba leyendo con mi compañera el de víctimas a sobrevivientes y de sobrevivientes o supervivientes a ciudadanas. Entonces quiere decir que cuando ejercemos el trabajo sexual no somos ciudadanas. O sea, se nota que no nos tienen como ciudadanas, sino que vamos a ser ciudadanas cuando dejemos el trabajo sexual. Claro, y además cuando dejen el trabajo sexual, pero aparte lo dejen en rol de víctimas. Porque el discurso ONGista lo que hace es construirlas a ustedes sacándoles la entidad, como si ustedes no fueran mujeres capaces de decidir por ustedes mismas. Entonces, por eso es muy importante traer a colación estos ejemplos y lo que vos decís, Nubia, es cierto, porque ser ciudadana o ciudadano o ciudadane es el principal derecho, es el principio, aparte es un derecho constitucional. Entonces es muy fuerte y es muy polémico que ser ciudadanas sea el último lugar al que se llega. Bueno, justamente por eso es importante ver esto. La siguiente, por favor. Menchi tiene arriba la mano, no sé si se le quedó. Menchi. No, ese era hace rato era que alcé para explicar lo de que si sabían lo de la ONG. Ah, bueno. Pero parece que no me vieron. ¿Sigo, Lucy? Sí, adelante, Ale. Listo. Bueno, acá, por ejemplo, la siguiente, por favor. Fíjense que esta ONG construye además todo su discurso, pide opiniones de qué opinan algunos sectores de su proyecto, Esperanza se llama. Y miren, por ejemplo, a quién les quiero mostrar a quién le piden opinión las ONGs. Por ejemplo, a Cáritas, que es una organización muy vinculada con la iglesia y que, bueno, trabaja muchas donaciones en muchas comunidades y todo esto. Sin embargo, todo siempre desde el trabajo un poco más victimizante, ¿no? La siguiente. Siguiente. Que quiero resaltar algo. Fíjense acá a quién le piden opinión. Le piden opinión a una psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual. Siguiente, Carlos. Bien, esto es muy polémico porque es muy fuerte que estos discursos son tan victimizantes y por eso es importante separarnos de estos discursos
y construir nuestros propios discursos políticos, porque esta gente se rige con unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual. ¿Y esto por qué es grave? Esto es muy grave porque nos subestima 2 veces. No solamente no somos ciudadanas, sino que somos víctimas. Si tenemos suerte de encontrarnos con esta gente que nos quiere salvar, nos convertiremos en supervivientes. Y si definitivamente la suerte está del lado nuestro, quizás seamos ciudadanas. No solo les basta con eso, sino que además se valen de unidades de víctima con discapacidad intelectual. No solamente victimizan, sino que además ponen a la mujer trabajadora en un lugar de discapacidad intelectual. Eso es sumamente violento, esto es sumamente grave, y por eso donde ustedes lean y donde ustedes miren, todos estos saludos tienen que ver con un proyecto que llevan adelante técnicos y técnicas, y no tiene que ver, nunca menciona a las mujeres trabajadoras. Nunca, nunca les da entidad. ¿Ale? Sí, dime. No, quería sumar también que a este dato que dice también aquí, lo que usted dice con discapacidad intelectual, o sea, no somos ciudadanas, no tenemos, o sea, tenemos discapacidad intelectual, no somos inteligentes porque ejercemos el trabajo sexual, o sea, hasta ese nivel nos ponen, ¿verdad? No nos dan ninguna oportunidad de querer ser nosotras mismas, de ejercer el trabajo sexual y no sentirnos víctimas, ni sentirnos tratadas, ni esclavizadas, sino que no somos ciudadanos. O sea, lo que más me pone a mi atención es que no somos ciudadanas si no llegamos a la sobrevivencia y luego dejar el trabajo sexual o no sentirnos víctimas para seguir siendo, para poder darnos el título de ser ciudadanas. Y tras de eso, no somos, o sea, somos discapacitadas intelectualmente. O sea, para que entiendan los compañeros que lo que nos están dando a entender es que no somos inteligentes, no tenemos capacidad de inteligencia. Exactamente eso que tú has dicho, tal cual. La siguiente, Carlos, por favor. Siguiente. Bueno, miren, aquí le preguntan la opinión del proyecto ONGista a un capitán de la Guardia Civil. En este caso, esto es bastante, la siguiente, por favor. Esto es bastante polémico porque, fíjense ustedes, yo señalé en rojo temas que en la construcción de este discurso vale la pena resaltar y que advirtamos que existen. De la Guardia Civil, en este caso, este sujeto dice que la sección de trata de seres humanos tiene una estrecha relación con el proyecto, ¿verdad? Y que a nivel operativo coopera y colabora en inspecciones como en investigaciones. Bueno, ahí hay una connivencia, hay una sospecha de complicidad muy fuerte de lo que implican estos discursos ONGistas y victimizantes, con toda la violencia institucional que ustedes y todas las compañeras sufren en toda la región. Por eso, de vuelta, es muy importante tener presente cómo construimos nuestros propios discursos para no darle más material a estos sectores y a estas personas que nos están haciendo tanto daño y, como señala Nubia, nos quitan nuestra propia entidad de ciudadanas. Siguiente, por favor. Y siguiente. Aquí de vuelta señalé en rojo las perlas mayores de estas opiniones, ¿no? Policía Nacional de la Brigada contra la Trata de Seres Humanos, en este caso, dicen que, bueno, que saludan al proyecto porque para ellos es algo grandioso y que hablan de las mujeres trabajadoras como víctimas, por supuesto, y que muchas serían desamparadas y no tendrían opción alguna para rehacer su vida y superar las terribles secuelas que un crimen tan aterrador les produce. Habla de la lucha contra el fenómeno y en especial que el trabajo de estas ONG sirve mucho para que la Policía Nacional pueda hacer el trabajo más sencillo. Esto es muy grave porque estos son los tipos que a ustedes les violan los derechos humanos todos los días, y estos son los tipos que celebran y avalan el discurso ONGista, que por supuesto va muy de la mano con el abolicionista, ¿no? Que es todo lo que estamos viendo.
Entonces, fíjense la importancia de reconocernos todo el tiempo como las organizaciones políticas que somos y de siempre avanzar, que toda nuestra construcción de discurso y toda nuestra comunicación debe apuntar siempre al reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y de nuestro emplazamiento como mujeres trabajadoras. Bueno, el siguiente. Siguiente. Aquí le preguntan a un vicario episcopal, que yo pues me pregunto y nos pregunto para que lo pensemos juntas y juntos y juntes, pues qué tiene que andar opinando un vicario episcopal en las decisiones que tome una mujer sobre ella misma, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos discursos abren la puerta para que cualquier persona, salvo una trabajadora sexual, opine de ella misma. Absolutamente nadie tiene por qué emitir ninguna opinión. Y fíjense que en el caso de la ONG que traje para esta presentación, ponerles de ejemplo hoy y mostrarle esta serie de construcciones de discurso, fíjense cómo nunca ninguna le preguntaron a una mujer trabajadora. Jamás le pidieron la opinión a una mujer trabajadora sexual. Opinan otros, opinan de afuera, policías, curas, psicólogas, pero nunca una trabajadora sexual. Eso es bastante polémico. Bueno, siguiente. Siguiente. Muy bien. Esos discursos, de esa ONG que vimos, por ejemplo, por nombrar una de muchas, esa construcción de ese discurso, ¿qué genera? Genera esto. Genera, por ejemplo, que la consecuencia, el producto de un discurso ONGista incluye esto. La siguiente, por favor, Carlos. Señale en rojo las cosas, algunas, ¿no? Que genera, por ejemplo, que ahora pasen a ser exprostitutas, que aprendan el oficio de modista gracias a iniciativas solidarias. Volvemos al principio. El protagonista de estos discursos siempre es la idea brillante que algún técnico tuvo. Alguna persona que habla enredado en lenguaje académico resulta que viene a dar la solución brillante y eso no es así. Fíjense cómo, bueno, el titular dice, la bajada dice, sí. No, quería también apuntar que, por ejemplo, o sea, es que estamos viendo los cuadros y a mí me causa risa porque aquí también nosotros hemos conseguido proyectos para sacar a las mujeres del trabajo sexual y lo que estamos viendo en este cuadro que estás poniendo también exactamente es que nos quieren poner a trabajar cuando ya nosotros trabajamos. Lo que pasa es que no quieren reconocer que nosotros trabajamos ya y que fue lo que decidimos hacer, pero ellos nos quieren poner a trabajar en otras cosas y bueno, coser es bonito, yo coso también, yo soy modista, yo me hago un vestido de baño y todo eso, pero ese no es mi trabajo realmente, o sea, mi trabajo es el trabajo sexual, es lo que yo escogí hacer. Está muy bueno lo que tú dices, Nuria, porque justamente en la bajada, o sea, como en el subtítulo de lo que genera un discurso ONGista, es que después de que les hacen todo un paseo victimista durísimo, dice que, por ejemplo, les dan una salida laboral. Volvemos a la pregunta de lo que vos señalabas recién, y es que acaso, ¿qué hacían antes si no era trabajar? Fíjense cómo es importante que además toda la lucha que ustedes llevan adelante desde hace tanto tiempo ya, también ha arrojado el reconocimiento de 4 sindicatos de derecho en la región. Y es muy importante pensar en eso, compañeras, porque el reconocimiento de un trabajador o de una trabajadora como trabajador o trabajadora es una arena de lucha que se ha dado históricamente. Es doblemente grave que no solo no las reconozcan como trabajadoras sexuales, sino que además les quieran imponer un nuevo oficio. Y ahí nos damos cuenta porque esto es un problema moral. Dar una salida laboral y una máquina de coser, pues muchas gracias, a mí también me gusta coser, pues yo también coso, es que está muy chévere, pero el tema no es ese, el tema es que siempre buscan ubicar una idea de salvación haciendo un oficio que no le moleste la moral a la gente de doble moral
con la que convivimos socialmente y la que suele gobernarnos. Entonces es muy bueno lo que vos decís, Nubia, porque todo eso es construcción del discurso. Todo eso es discurso político, discurso ONGista. La gente que no tiene la experiencia de militancia que tienen ustedes, de pronto lee esto y va a decir, ay, tan bonitas están cosiendo. Y en realidad, detrás de todo esto hubo un nivel de violencia muy fuerte hacia las mujeres. Entonces, por eso es importante pensar en esto y pensar en cómo construimos lo que comunicamos. No, Alejandra, y también otra cosa. He escuchado frases de compañeras que han dejado el trabajo sexual porque ya no quieren, porque ya no tienen la misma, ¿cómo se llama? Ya no están estéticamente bien para el trabajo y se han puesto a hacer algunas otras cosas. Y he oído frases como, ah, mi chiquita, tan linda ella, ya gracias a Dios que ya dejó el trabajo, ya dejó la prostitución, ay, gracias al Señor que ya dejó de putear. Así los he oído, esa es la frase que he oído de algunos. Claro, porque mira, los medios, y por nombrar unos, ¿no? Son constructores de opinión pública. Entonces, la gente consume mucha opinión y antes de hacer un análisis un poco más profundo y de escucharlas a ustedes o de documentarse a partir del trabajo político que ustedes hacen. Por eso le dan más relevancia a eso. Yo lo último que quiero mencionar de esta placa es que fíjense como abajo dice, los productos de Donna Colors se venden por internet y en algunos museos. Eso en algunos museos es doblemente grave, porque pues no solo hay una victimización y hay un nivel de violencia simbólica muy fuerte hacia las trabajadoras sexuales, sino que además su trabajo lo venden en museos como si ustedes fueran, ¿qué? ¿Por qué entonces el trabajo de otras modistas no se vende en museos y el de mujeres trabajadoras sexuales sí? Bueno, esto es todo lo que nos permite pensar cómo se construye un discurso ONGista y cómo se construye un discurso político. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Aquí hay otro que también señalé en rojo, las consecuencias que generan esos discursos ONGistas. Se salvaron de la trata gracias a la costura. La costura, mejor dicho, es milagrosa. O sea, gracias a la costura, presentan una colección abajo en el subtítulo y escuchen esta. La asociación ofrece trabajo a las prostitutas en un taller para rescatarla de las mafias. Fíjense cómo el discurso ONGista alimenta todo el tiempo al abolicionismo y todo el tiempo hablan de trata. Todo el tiempo hablan de trata, pero nunca mencionan a los tratantes. Entonces, si hay tanto despliegue de ideas brillantes, ¿por qué nunca encuentran un tratante? Entonces, es importante que pensemos en estas cosas a la hora, por ejemplo, cuando redactamos nuestros comunicados, cuando hacemos contenido para redes sociales, cuando hacemos contenido para nuestros blogs, nuestras páginas, para notas de prensa, porque toda la comunicación en general, sobre todo en nuestra región, está muy atravesada por el discurso ONGista. Recuerden siempre que América Latina ha vivido estragos después de la década de los 90. Entonces el discurso ONGista está muy atravesado y está muy vivo en el pensamiento común de las personas. Por eso es muy importante que cuando hagamos la comunicación de nuestras organizaciones, estemos doblemente atentas y atentos para despegarnos de todas estas ideas que pueden remitir a la construcción del discurso ONGista, porque nos podríamos estar anotando un gol en contra y eso no está bien. La siguiente, por favor. Muy bien. El discurso político y el trabajo sexual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que venimos viendo y lo que nosotras hacemos? Nosotros hablamos de esto, de discurso político tiene datos. Los datos no lo tienen los estados, no lo tienen los gobiernos y eso lo saben ustedes mejor que yo y que muchas personas, porque los datos son los que consiguen ustedes en su activismo y su militancia. Yo acá traje ejemplos de unas placas que hicimos hace poco para el último día del Día Internacional de la Acción. Sí.
¿Sí? ¿Alguna me quería preguntar algo? Compañeras, ¿alguna tiene una pregunta? Hola. Te escuchamos, Regina. Hola. Te escuchamos, Regina. No, lo que está diciendo ella que lo que está diciendo de ella de los datos, que es muy importante, como lo del presupuesto de VIH, que si uno no tiene los datos, ¿cómo va a luchar? ¿Cómo va a hacer incidencia? Nosotros tenemos los datos, podemos hacer incidencia. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, los datos, así como lo ven en la placa, es lo que nosotros trabajamos con el discurso político. Como ustedes vieron, el discurso ONGista solo tiene opiniones de gente que opina y no tiene datos. Porque si el discurso ONGista se vale de datos, serán de datos propios, nunca de datos para la población. Bueno, acá nosotros trabajamos datos, las siguientes, eso sobre todo. Siguientes, por favor. Siguiente. Estas son la serie de placas siguiente, que ahí me quedaron superpuestas. Finalmente, nosotras siempre exigimos, el discurso político siempre exige algo, que suele ser, por supuesto, el reconocimiento y el respeto de derechos, mientras que el discurso ONGista nunca exige. El discurso ONGista solo cuenta una situación. Eso es muy importante que lo tengan presente para sus organizaciones, que siempre todo apunta a exigimos el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Siempre, siempre en toda la construcción del mensaje que hagamos en comunicación, siempre apunta a ello. Siguiente. Fíjense acá, por ejemplo, cómo denunciamos el femicidio de una compañera y repudiamos el femicidio, es una compañera, es una militante, es una trabajadora y sostén de hogar. Y cómo en esta denuncia, que por ejemplo esta es una imagen de Twitter, arrobamos, este fue un femicidio que ocurrió aquí en Argentina, en ese caso arrobamos al Ministerio de Género de la Argentina. Eso es un trabajo de discurso político. Las ONGs jamás, no encontré la primera ONG que denuncie el femicidio de una trabajadora sexual. No encontré la primera. Entonces, esto es para que tengamos presente de qué se trata el discurso político en el trabajo sexual. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Bien, aquí hay otros dos ejemplos. Cuando hablamos de derechos humanos, en el ejemplo de la izquierda, ¿de qué hablamos? Derechos humanos tenemos todas las personas, por supuesto, pero hay muchos que a las trabajadoras sexuales les importan directamente y uno de ellos es el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a ustedes les reconoce el derecho a la libre elección de su trabajo. Por eso diariamente, cuando no les reconocen el derecho al trabajo sexual, les están violando derechos humanos, pero claramente. Eso es la construcción de un discurso político y de un mensaje político. También, por ejemplo, en el caso que tienen a su derecha, en el momento del COVID en la región, fíjense cómo en este caso Caracol Radio, que además es una radio de mucho alcance en Colombia, titula "El distanciamiento social generado para contener el COVID-19 tiene afectado este gremio". Estamos hablando de las trabajadoras sexuales como gremio, ¿sí? ¿Me escuchan? Quiero aportar nomás algo ahí donde decía, tal vez como asociación no habíamos denunciado el asesinato de la compañera, ¿verdad? Pero sí sacamos un comunicado en el cual en alguna compañera fue víctima y de feminicidio. ¿Y qué es lo que a la prensa más le importaba? No le importaba quién hizo el feminicidio, sino a qué se dedicaba la compañera. Entonces, es como que no le importa el que seamos personas, sino más bien a qué nos dedicábamos.
Exacto. Y por eso es importante, por todo lo que tú acabas de decir, que es absolutamente cierto, es que es muy importante cómo construimos el discurso político. Y hay que denunciar a que, o sea, ¿qué importa más, la vida o el oficio que uno hacía? Es que, bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero justamente ese trabajo político y de discurso político genera consecuencias, como que en el caso, en el ejemplo de la derecha, ustedes vean que un medio de mucho alcance en un país maneje bien el tema. La bajada del título, en este caso con la compañera Fidelia, dice: trabajadoras sexuales en Bogotá piden ayuda por falta de clientes. En ningún momento se refieren a prostitutas o en situación de prostitución, o que hay que ir a rescatarlas o hay que conseguirles máquinas de coser, nunca. Entonces es importante cómo todo ese trabajo en discurso político genera consecuencias positivas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá yo les traigo pues otro ejemplo que trabajamos el año pasado y que estuvimos todas con el ciclo de charlas, de cómo el discurso político nuestro también apunta a que nos insertemos en muchas problemáticas que tenemos, y como decía la compañera, creo que Carolina de Chile, cómo nos atraviesan muchas problemáticas que a muchos sectores y muchos feminismos. Este fue uno de los flyers que usamos para hablar del ciclo de charlas de trabajo sexual y medios de comunicación, que pues es lo que estamos hoy pensando también, ¿no? Y acá damos cuenta de cómo a las negras, migrantes, indígenas, gordas, trans, lesbianas, pobres y trabajadoras sexuales, los medios de comunicación siempre nos trataron de forma distinta. Nunca nos trataron igual que al modelo hegemónico de mujer, que no es ninguna de esas cosas. El modelo hegemónico de mujer es, no sé, la mujer blanca, flaca, profesional, esbelta y que cumple con todo un rol y un canon que pues es una porción muy mínima también de la población. Entonces, esto es muy político y esto hace además que vinculemos, y esto es una recomendación muy fuerte que estaría bueno que se la lleven del taller, y que tiene que ver con el armado de mensajes que ustedes hicieron al principio. Tiene que ver con vincular a toda la población con la importancia de la lucha por el trabajo sexual. Porque no importa que una persona no sea trabajadora sexual, lo que importa es que en la sociedad se le reconozca el derecho a trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, saludábamos a las compañeras de Chile cuando se aprobó en el plebiscito todo el trabajo que hicieron y cómo las compañeras además se vincularon desde el primer momento en la lucha política y en la lucha callejera que se dio en Chile y de la cual todos hemos sido testigos a través de los medios y las redes, por supuesto, y también por los testimonios de nuestras compañeras en Chile, que siempre nos fueron manteniendo al tanto de todo. Y desde el primer minuto vimos a las compañeras, a la compañera Nancy y Herminda en la calle, con todas las chicas. Eso es un discurso político. ¿Por qué? Porque no es que la problemática de nuestro discurso solamente ocurre detrás de una compu o de un celular armando un comunicado. Todo lo que pasa en nuestra sociedad nos importa como trabajadoras. Entonces, si se está, por ejemplo, en el caso de Chile, se está por hacer una nueva constitución, es muy importante que las compañeras trabajadoras sexuales han sido protagonistas de esa lucha. Por eso, cuando pensamos en discurso político, pensamos en un discurso político en el que ustedes son las protagonistas todo el tiempo y no un proyecto milagroso para tener máquinas de coser. Es la gran idea. La gran idea es que ustedes estén liderando sus proyectos y que, por supuesto, la comunicación que hagan de eso sea siempre política. La siguiente, por favor. Bueno, acá, por ejemplo, vemos
el saludo de las trabajadoras sexuales exigiendo la libertad del expresidente brasilero Lula como compañero sindicalista. Eso es discurso político. Eso es discurso político porque es un compañero trabajador, es un compañero sindicalista que en ese momento era un preso político. Entonces, finalmente, tenemos también esta placa que yo se las traje, que fue la que publicó la Retrasex felicitando a la lucha feminista en Argentina, y en la cual, y volviendo a la naturaleza de este encuentro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de apoyar la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos, que era lo que señalaban las compañeras desde Chile. La construcción del mensaje político tiene que ver con, por supuesto, exigir el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, compañeras, pero tiene que ver con que cada vez que ustedes comuniquen algo, se propongan que cualquier persona vaya desarmando las ideas que tiene en su cabeza con sus moralismos y con el tabú que implica para que apoye la causa. Ese entonces será el fin último de nuestro trabajo en el discurso político. La siguiente, por favor, y ya terminamos. El discurso político y el trabajo sexual de nosotras y nosotros comunicadores, siguiente, por favor. Depende que veamos y decidamos si queremos este título de diario o la siguiente, por favor, o si queremos este. De todas ustedes que están ahí en la foto, en la OEA. Estos dos títulos de diario que acabamos de ver son la gran diferencia de los resultados que generan la comunicación como ONG o la comunicación como organización política. La siguiente. Y bueno, está ya como para saludarlas y darles muchas gracias después de esta presentación de los ejemplos, que es una foto de las compañeras en Chile, que creo que fue un 8 de marzo, en la cual el cartel, además de estar muy bien escrito en lenguaje inclusivo, dice: les trabajadores sexuales necesitamos justicia, no caridad. El discurso ONGista pide caridad, el discurso político exige justicia. Esos eran los ejemplos que les traía para hoy, así que ahora me gustaría mucho si alguna tiene alguna opinión, algo para sumar, alguna pregunta, alguna crítica, sugerencia, sería ideal escucharlas. ¿Alguna compañera? Compañeras. ¿Alguna que quiera hacer algún comentario, algún aporte? Hola. Regina. Sí, lo que estuve viendo de todo el taller, lo que entiendo que nosotros no lo podemos hacer, incidencia política, no solo por ser trabajadoras sexuales, sino también por mujeres. Aquí en Honduras en esta semana han matado 5 mujeres que no son trabajadoras sexuales, pero nosotros siempre estamos apoyando. Recordemos que nosotros somos parte también de las organizaciones feministas, entonces tenemos que acompañar a esas personas también para hacer la incidencia. Así mismo es, compañera. Sí, hay que acompañar toda la lucha de todas las compañeras, porque eso también se va a devolver, eso nos va a devolver a nosotros también acompañamiento. Hola Alejandra, hola compañeras. Hola, Connie. Yo creo que no me voy a tampoco. Sí, te escuchamos, Connie. Te escuchamos. Hola. Te escuchamos, Connie. No tiene la cámara. Hola, Connie.
María Consuelo. Creo que se le fue el audio, Lucy. Hola, sí. Oye, lo que pasa es de que yo lo que pude ver en los mensajes, porque nosotras aquí casi no estamos escuchando bien, pero sí, en lo que vemos es que no es lo mismo hacer un mensaje desde nosotras como protagonistas que otros sean los protagonistas hablando de nosotras. Se ve la diferencia, ¿verdad? Cuando a los de las ONG les conviene ponernos como víctimas y a nosotras somos, en ese caso somos las víctimas y les conviene tener estrategias redentoristas, ¿cómo es la cosa? Redentoristas, ¿verdad? Entonces, a ellas, pero a nosotros nos gusta dar un mensaje nuestro, porque somos nosotras, desde nuestra propia voz. ¿Me escucharon? Hola. Sí, Connie. Y yo te escuché, tal cual, Connie. Había Hola. otra voz también por allí. Mónica. Sí. Yo creo también que es muy importante esto de el discurso político, porque hacer nosotras mismas, porque las ONG como discurso otras. El micrófono, por favor. Porque quién más sabe de las problemáticas que nosotras tenemos. Las ONGistas no van a saber la estadística de muertes de compañeros o la problemática que nosotras las trabajadoras sexuales sabemos, ¿verdad? Para mí es muy importante esto, porque así entonces también nosotras podemos hacer esa incidencia política, ¿verdad? Entonces, eso no me quería aportar. Exactamente, tal cual, Mónica. Nosotras, por ejemplo, tenemos una experiencia desde los inicios de Unidas en la Esperanza, cuando estábamos bajo la paraguas de otra organización para trabajadoras sexuales. Entonces, cuando se elaboraban los proyectos, por ejemplo, hablaban de las pobres mujeres que se dedican al trabajo sexual. Eso fue una de las primeras cosas que a nosotras, cuando ya nos estábamos empoderando, formando, capacitando, ya nos dábamos cuenta cuando escribían sus proyectos y hablaban de las pobres mujeres trabajadoras sexuales. Y también en el sentido de los famosos microemprendimientos para querer sacarnos del trabajo que nosotras hemos elegido, ¿verdad? En esa búsqueda ansiosa de rescatarnos siempre de no sé quién, pero siempre los proyectos en ese sentido nos llamaban la atención. Y hubo una reunión hace muchísimos años con el financiador mayor que tenía esta organización, donde por primera vez nos piden a nosotras sentarnos con los financiadores. Los financiadores se quedaron con los ojos de huevo duro cuando nosotras desde la experiencia le contábamos el trabajo de campo que hacíamos y cómo hacíamos para fortalecer la base, cómo hacíamos el trabajo de recorrida por las calles, de enamorar a las compañeras para que se integren a la asociación. Esas cosas fueron los que marcaron la diferencia en la vida de Unidas en la Esperanza, cuando el financiador dice, pero eso no refleja el informe. Eso no refleja el informe, y nos repetía todo el tiempo. Y a partir de ahí ese financiador lastimosamente se retiró de esta organización porque obviamente no estaban reportando lo que realmente estaba ocurriendo, y era que las trabajadoras sexuales se estaban empoderando y se estaban organizando, y sobre todo que sabían muy bien de lo que estaban hablando y hacia dónde querían ir. Es muy buena esa experiencia, Lucy, porque aparte es muy bueno lo que acabaste de compartir.
porque justamente esos discursos onegeístas necesitan construir un modelo de mujer trabajadora que no demuestra el empoderamiento que tienen. Entonces es muy bueno ese aporte que acabas de hacer y cómo cambió para UNES esa experiencia. Es muy importante. Estaría muy bueno si no lo tienen escrito en algún libro que lo hagan. Hola. Hola, Regina. Lo que está diciendo Lucy es muy importante, porque recordemos que nosotros antes aquí en Honduras no teníamos, no te decía, ni mencionaban las trabajadoras sexuales cuando trabajamos para otras organizaciones. Y las organizaciones ni mencionaban las trabajadoras sexuales y ahora que estamos organizadas aquí desde el 2013 somos bien tomadas en cuenta. Y con ella hacemos la incidencia de la comunicación, la incidencia política. Antes ni decían quién es la representante de las trabajadoras sexuales. Y ahora sí, cada vez que lo invitan a una reunión y tal vez van a pelear por la lucha de femicidio, ya los mandan un correo y preguntan que cuántos femicidios tenemos. Y entonces nosotros ya les mandamos la información y ponen en el pronunciamiento también, ponen los femicidios y ponen de la red de trabajadoras sexuales de Honduras. Hola, también quería aportar desde acá, desde Paraguay, desde Unidad La Esperanza también, la prensa ya no son tan amarillistas con las trabajadoras sexuales. Antes ya la prostituta quieren cambiar la ordenanza municipal porque quiere su jubilación. Antes decían así. Ahora después de la asociación Unidad La Esperanza, hablan de las trabajadoras sexuales. Eso también es muy importante, y otras cosas también, que nosotras aquí en Paraguay, nosotras las mujeres mismas, somos tan machistas, discriminamos a las mujeres mismas, sea trabajadora sexual, no sea trabajadoras sexuales. Eso también para mí es muy importante también. Y vos hablabas también le preguntaba al psicólogo, al cura, a todo, pero menos al protagonista, menos a nosotras, las trabajadoras sexuales. ¿Cuál era la problemática que nosotras teníamos? Sufrimos de violación institucional, sufrimos violencia, abuso sexual, sufrimos discriminaciones, pero en ese discurso jamás hablaron con las trabajadoras sexuales, que somos nosotras. Entonces eso... para mí, esta capacitación es muy importante, es muy interesante. Gracias. Con perdón. Cuando aquí se levanta la mano, no se ve. No. Alessandra, yo no te oigo. No se ve, Miriam, que vos alzaste la mano. Cuando yo la levanté la mano primero que Lucy, antes de Lucy hablar, y estoy como una loca subiendo la mano, ya se me fue la onda y se me fue todo. No se ve, disculpa. Yo tampoco, disculpa. Dinos, Miriam. No, ya se me olvidó. Bueno, esperamos que te acuerdes para que nos compartas. ¿Alguna otra compañera? Estas formas del uso del lenguaje, de las palabras que se ocupan acá en Chile, ¿ha habido algún cambio gracias a los talleres de Fundación Margen, de Víctor Hugo, talleres sensibilizadores a periodistas, para dirigirse de otra manera, para pedir primero la opinión de las trabajadoras sexuales? Sin embargo, aún vemos notas que tratan de prostitutas, que lo ligan, que intentan criminalizar a las trabajadoras sexuales. Entonces es como que se avanza un poco y se retrocede. Es algo así.
Sí, ahí con lo del avance y el retroceso es importante eso que señalás, porque a veces sí se avanza y se retrocede, pero a veces los avances como que desenmascaran muchas cosas. Cuando antes, por ejemplo, cuando utilizábamos siempre el masculino universal para hablar y no incluíamos a las mujeres y a la población no binaria, no nos dábamos cuenta de la exclusión. Ahora sí nos damos cuenta. Por eso es importante todo lo que ustedes están compartiendo, que van mostrando y nos van contando cómo en el paso del tiempo hay siempre avances. Ya se ha avanzado tanto y ustedes han construido tanto camino político que el único destino tiene que ser el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y la sindicalización en todos los países. Ya consiguieron dar muchas peleas y ahora, pues, por supuesto, el objetivo puede ser ese. Y lo bueno es que el discurso y la comunicación política que manejemos apunte en esa dirección. Entonces, a veces los avances pareciera que también tienen retrocesos, que los tienen, pero a veces avanzar implica darnos cuenta de que ya es raro y que ya suena feo y que ya molesta cuando de algún sector no se respeta y no se trata con respeto a la población de trabajadoras sexuales, por ejemplo. Entonces, está bueno eso que señalas y también los talleres de sensibilización. Estaría muy bueno que se sigan llevando a cabo en cada uno de sus países y de las organizaciones porque da resultados. Hola. Por eso es la ventaja de uno estar formándose y cogiendo talleres de formación para poder tener material para uno hablar. En mi experiencia, a mí nunca me gustó que me dijeran la pobrecita, aunque me cubieran 3 tigres, porque yo no soy ninguna pobrecita, yo estoy viva y bien dura. Y antes, cuando yo estaba en otra institución, decían la trabajadora sexual, es decir, que ellos cuando se presentaban, nosotros trabajamos con las trabajadoras sexuales. Tú ves, trabajamos. No es lo mismo otra vez que una institución que no estén ejerciendo el trabajo sexual ni sepan la problemática de nosotras, o si no lo que uno le cuenta, porque ellos no están en el terreno. Es bueno uno está siempre tratando de superarse y de coger talleres de formación para uno tener material para responderle a lo que nos llaman pobrecita. Hay que darle algo. Yo no estoy pidiéndole a nadie. Yo tengo un buen cuerpo y una buena capacidad de buscar un cliente y estoy ejerciendo mi trabajo y hay que respetarlo. Muy bien, Miriam, excelente. Por una sola cosita, compañeras, les recuerdo, por favor, si en el chat pueden escribir sus nombres y las organizaciones a quienes están representando, como para que se nos quede la evidencia. Algunas ya lo hicieron, pero no todas. Por favor, vayan escribiendo antes que terminemos nuestro Zoom. Hola. Hola. Yo les quiero contar una historia, como está hablando de la comunicación, es muy importante, porque cuando uno está, por ejemplo, el Día del Trabajador, uno tiene que saberlo, elegir a quién va a dar el mensaje, como cuando llegan los medios de comunicación, lo que va a hablar uno, lo que va a exigir. Por ejemplo, ese día uno lo que exige es que legalice el trabajo sexual para ese día. Es muy importante esa fecha, para que las trabajadoras sexuales exijamos, porque recordemos que es un trabajo como cualquier otro. Sí, Regina, tal cual. Por eso en cada una de las fechas claves trabajamos justamente con el mensaje de esa fecha para construir la comunicación política de esa fecha.
Yo, por ejemplo, en las placas les mostraba el ejemplo de cómo construimos la última fecha del día por el acceso al derecho a la salud, y que lo construimos con datos y exigiendo a los estados. Entonces, lo que dices es totalmente cierto. Es muy importante en cada fecha exigir según lo que la conmemoración de la fecha, en este caso el 1 de mayo, que era el que vos decías. Totalmente, tienes toda la razón. Sí, también elegirle a la compañera que va a dar el mensaje, porque en los medios de comunicación en el parejo día se le revuelven y se van a otras trabajadoras sexuales que también van a decir otras cosas. Entonces uno tiene que elegir la que va a dar la voz en esa fecha. Elegir unas 2 compañeras para que den el mensaje. Exactamente. Todo eso hace parte de los planes de comunicación y de la comunicación política de las organizaciones. ¿Alguna compañera más quiere compartir algo? Yo. Adelante. La verdad que lo que nos impartía Alejandra es muy bueno, porque suele pasar mucho. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay unos periodistas que dicen las mujeres trabajadoras sexuales y vienen y buscan para saber más sobre el trabajo. O sea, buscan información y se abocan hacia la organización, ¿verdad? Ahora viene dentro de nuestras compañeras, ahí porque la mayoría es lo que afecta es la doble moral de la sociedad, porque cuando nos ven a nosotros de entrar a todos los bares, nuestras propias compañeras mujeres comienzan a hablar, saber qué pasó, saber qué situación la llevó a caer tan bajo, o saber quizás por qué no buscó otro trabajo, no que buscó el peor, el más fácil, o comienzan a indagar. Pero cuando ven de entrar a un hombre, lo ven tan normal, o sea, no dicen nada. Y entonces viene ahí y retrasa tantas cosas y tantos procesos, porque cuando nosotros queremos sensibilizar a los periodistas, por ejemplo, reuniones, mesas, todo eso, ¿qué hacer? Eso, cambiar de autoridad, y entonces volvemos de cero. Entonces, como hay muchas compañeras que no están empoderadas, hay muchas compañeras que en el interior que no llega esta información, que no llega estos mensajes, la doble moral se encarga, que hay veces que ellas mismas se creen es que no valgo nada, es que esto y lo otro. Es porque muchas de ellas se creen lo que dicen. Y esto es muy importante porque viene a nosotros dar más para poder llegar a ellas, cómo hacer, llegar a ellas y darles a conocer que es un trabajo, que cuesta, que en realidad no es tan fácil. Porque qué tal por ejemplo, el cliente hoy en día, los clientes están más delicados que otra cosa, son más complicados, uno tiene que trabajar más de esa forma, invertir más. Sol. Es así, Emma, es así mismo. ¿Alguna otra compañera que quiera comentar, aportar, contribuir, contarnos su experiencia? Creo que ya nadie, Ale. Listo. Bueno, pues yo nada más una cosa que me parece como muy importante, justo como todo este tipo de información que nos dan, porque sobre todo, no sé, al menos en nuestra experiencia, el tema mucho ha sido como a la hora de negociar con los medios cuando se nos acercan, ¿no? Cuando quieren hacer alguna nota sobre nosotras o incluso sobre la organización o el tipo de activismo que hacemos. Entonces, pues muchas veces, o sea, sin experiencia y sin información,
pues lo que nos llegó a pasar en algún momento fue que darles la información y que ellos tergiversaran un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues tener todos estos parámetros que nos dan a través de estos talleres y esta información, pues nos ayuda a hacer esa negociación con esas personas, ¿no? Con los medios que se nos acercan para poner nuestras condiciones también a la hora de darles la información y en la forma en la que la van a usar ellos. Gracias, Monse. Sí, y sobre eso es muy importante lo que decís. El encuentro pasado, Azucena del Perú nos estaba comentando que a ellas les sucedió algo parecido con el diario El Comercio del Perú y preguntaba qué se puede hacer en esos casos. Y bueno, yo le comentaba a ella, a todas las compañeras, que tenemos derecho a réplica. Y eso es muy importante tenerlo presente para siempre llevar a cabo un derecho a réplica cuando los medios suelen hacer esa tergiversación. Y también es muy importante lo que vos señalabas de poner las propias condiciones. Justamente construir un discurso político para una organización política implica que ustedes pongan sus condiciones. Cuando se construye un discurso como el de las ONGs, las condiciones las ponen otros. Y eso es violencia. Entonces está muy bien eso que dices porque son ustedes las únicas que pueden poner las condiciones. Y para lo que decía Emma, es muy interesante también porque hablaba de la doble moral y de los prejuicios que hay, que no es lo mismo ver entrar a una mujer que a un hombre, a un local, y eso es cierto. Y además señalaba algo muy interesante que es el prejuicio que habita entre las propias compañeras de ella. Es muy interesante esto para que también pensemos cómo construimos el discurso político dirigido no solo a toda la audiencia y a toda nuestra sociedad, sino a las compañeras mismas, a sus colegas, para que se unan, para que vayan entendiendo, para que se junten a la causa, para fortalecer las organizaciones, para que tengan muchas más integrantes en los países. Entonces es muy importante también resaltar lo que decía Emma para pensar el discurso político entre las colegas mismas. Pues dicho eso, y si alguna compañera, pues si ya ninguna más quiere compartir una experiencia o algo así, la propuesta... ¿Quería hablar a mí? Sí, claro. Adelante, Nancy. Es que estoy hace rato que quiero hablar y no me corta. Bueno, yo antes que todo agradecerle a Alejandra y a la red por todos estos talleres o capacitaciones para nuestros pares que son más jóvenes. Y yo estoy muy contenta por la participación de aquellas que han estado participando y eso les adquiere mucho conocimiento y el valor de poder entregarse en lleno a lo que es la Fundación Margen. Y estoy muy agradecida de eso. Y nosotros somos como monos porfiados en la fundación. Siempre estamos metidas donde nos los quieren ver, pero estamos ahí. Y nos hacemos notar. Y siempre apoyadas por nuestras compañeras que son más jóvenes. Nosotros ya vamos en retroceso y queremos esa posibilidad de que nuestras compañeras se sigan capacitando y también teniendo conocimiento de todos estos temas que usted nos ha entregado y la red. Yo estoy muy agradecida de eso. Gracias. Espérate. Gracias, Nancy. Muchas gracias. A ustedes, en realidad, gracias a ustedes. Vamos a ir cerrando, Ale. Vale. No, ya me lo saqué. Sí. Carlos. Una sola cosita. Primero, estuve escuchándolo, un excelente taller, la verdad que muy bueno. Muy lindo escuchar a las compañeras, el grado de madurez política que hay es importante, pero lo más importante es que hay compañeras jóvenes nuevas. Están las compañeras de Bolivia, está Fiti ahí escuchando, estaba la compañera Camila, así que muy contento por eso. Y ya para ir cerrando, acuérdense de firmar el acta, por favor. Les mandé un correo de comunicación interna, solamente eso. Gracias a todos, Alex, muy buen taller. Carlos. Carlos. Sí, sí.
es que cuando empezamos la reunión, bueno, no habíamos empezado la reunión, dijiste algo, en el momento que dijiste, voy a aprovechar para decirles, a mí se me cortó y no pude entrar rápido y perdí lo que dijiste. Bien, en los correos institucionales está para que firmen el acta de la semana pasada, que necesitamos que se firme. Así que chequea Costa Rica 1, cualquier inconveniente me hablas por WhatsApp y vemos de ayudarte si no puedes firmarlo. Eso para el resto de las compañeras. ¿Sí? Eso era, gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias Carlos. Bueno, primero a las compañeras que ya enviaron su pequeño video para contribuir con el armado del video campaña del 8 de marzo, gracias. A las que todavía no me lo han hecho llegar, les pediría que por favor me lo envíen lo antes posible para que tengamos el tiempo de terminar el ensamblado del video. Luego, por otro lado, pedirles para el próximo encuentro que tenemos en 15 días. El 3 de marzo. Sí, vamos a continuar con las tareas para el hogar. Y la propuesta es la siguiente. La propuesta es que a partir de lo que armaron y trajeron hoy para este taller, que armen, que esta vez redoblemos la apuesta y armemos una especie de comunicado, algo más largo, y que incluya el pedido de la legalización del aborto en toda América Latina y el Caribe. Que en lo que hagamos, este primer ejercicio que hicimos hablaba de nuestros países y va dirigido a nuestros gobiernos. Ahora vamos a hacer uno que va dirigido a toda la región, como cuando ustedes trabajan herramientas para la OEA, para la CIDH, para la CEPAL. Bueno, ahora armar algo regional, no solamente nacional. Ese va a ser el desafío y además pues con las cuestiones que vimos hoy, con estos aspectos de las palabras importantes y lo que vimos como la diferencia entre un discurso político y un discurso ONGista, yo les voy a mandar esa presentación para que la tengan y si les sirve a ustedes, de pronto para refrescar y si la quieren compartir con más compañeras en sus países, pues ideal. Como siempre estoy abierta a cualquier consulta, pregunta, lo que necesiten, acá estoy. Y nos encontramos entonces en 15 días con esa tarea para el hogar y recuerden las que me tienen que enviar videito para el 8 de marzo, les agradezco si lo podemos hacer. Por este lado, no más, salvo agradecerles a todas muchísimo su atención, su participación es súper valiosa, es muy lindo escucharlas y que nos cuenten. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ale. Hermoso el taller y sobre todo, decía Carlos, la participación de las compañeras, eso es fantástico. Así que muchas gracias a todas por el apoyo y como siempre se ha hecho, irá la invitación, después los recordatorios para que cada una nos podamos conectar en tiempo y en forma. El 3 de marzo nuestro compromiso de vuelta. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego a todas. Gracias. Adiós, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. La mano mía. Chao, saludos a todas, se cuidan. Chao, Carlos. Chao.